Hoy vamos a ver lo que son transformadas derivadas. Vamos a transformar lo que es una derivada o que es igual a transformada de Laplace cuando le aplicamos a una derivada. Pues cuando tenemos una f' de t y le aplicamos la transformada, eso nos va a devolver lo que es la variable s por la función f de s, donde f, ¿verdad? Es la transformada de la función f de t. O sea, debemos de conocer quién es f de t. Y menos f de 0, o sea, aquí la función f de t evaluado en 0. Evaluado en 0, es como una condición inicial. La segunda derivada, miren, la transformada de la segunda derivada sería s cuadrado por f de s menos s por f de 0. O sea, la función f de t evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0. En el valor es 0. La tercera derivada ya siguen un patrón, s al cubo, f de s, menos f, s cuadrado, f de 0, menos s, f' en 0, menos la segunda derivada evaluada en 0. Entonces, ya con esto ustedes pueden ver un patrón. Miren, la primera derivada empieza en s, la segunda en s cuadrado y la tercera en s al cubo. O sea, según el orden de la derivada va empezando la potencia de la s, ¿verdad? Y empieza siempre en f de s todas, la multiplicada. Y luego se van evaluando en f en 0, ¿verdad? Miren que en primero en f de 0, f de 0. En la segunda derivada termina en la primera derivada evaluada en 0. La tercera derivada termina en la segunda derivada evaluada en 0. Y la g se va degradándose el grado. O sea, empieza en el orden de la derivada, la potencia de la s, ¿verdad? Y termina obviamente en orden 0. Entonces, es como aprendérselo así de una forma, ¿verdad? Si no, pues aquí está la forma general de cómo es la transformada de la derivada para una función de derivada de orden n. Aquí está, ¿verdad? Si f, todas estas derivadas son continuas en un intervalo de infinito a 0, perdón, aquí sería de 0 a infinito, aquí está malo esto. Y de orden exponencial, eh, y es continua para un tramo, entonces, por tramos, entonces tenemos que esto sería, ¿verdad? ¿Qué sería? Es esto aquí en forma general, en forma general. Y donde f de s, recuerden que eh, es la transformada de f de t. F de t. Entonces, esta es una fórmula de transformadas de derivadas, nada más. De transformadas derivadas. Esto es lo único, nada más. Entonces, con esto vamos a resolver lo que son una parte de ecuaciones diferenciales ahorita. O sea, de problemas de valores iniciales. ¿De qué nos ayuda lo que es la transformada de Laplace aquí a nosotros? Pues nos va a ayudar, ya van a ver ustedes, es que el problema de valores iniciales, que es cuando ya contiene condiciones iniciales, ya se resuelve ya todo de una vez. Ya no es como antes que primero había que resolver la ecuación diferencial, en este caso que es no homogénea, encontrar la complementaria, encontrar la particular, formar la solución general y luego de formar la solución, evaluar las condiciones para encontrar los valores de las constantes. Habría que hacer como dos veces el doble trabajo para resolver todo el problema. Mientras que con transformada de Laplace ya directamente estamos usando las condiciones iniciales al momento de resolverla y entonces ya encontramos la solución ya general del problema, ya todo. En eso nos ayuda lo que es la transformada de Laplace. Entonces vamos a resolver lo que es este problema por transformada de Laplace. Entonces, el primer paso para resolver este problema es aplicarle la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces, le aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. O sea, la transformada de y' más la transformada de y igual a la transformada de t. Aplicamos la transformada a todo. Luego de eso, pues aquí tenemos la transformada de la segunda derivada. Entonces, según la regla anterior, sería s cuadrado por f de s, pero en este caso quien hace función de f aquí es allá y, entonces allá sería y de s,
¿verdad? Y de S mayúscula menos S por Y de 0 menos Y' de 0. Esa sería la transformada de la segunda derivada, miren. Siempre siguiendo solo que en vez de F es de Y. Esa sería. Recuerden que empieza en S cuadrado, o sea, el orden de la derivada. Va degradándose de la S y empieza Y de S, después Y de 0, Y' de 0, termina en un orden menos de la derivada que está aquí. Más, aquí la transformada de Y sería nada más Y de S. Recuerden eso, al inicio se miró que la transformada de la Y de S. Igual, y la transformada de T, vamos a ver, la transformada de T a la N, cuando N es un entero, sería N factorial sobre S a la N más 1, ¿verdad? En este caso, que N es 1, sería 1 factorial, que siempre es 1, sobre S cuadrado. O sea, la transformada de T es 1 sobre S cuadrado. Así de sencillo. ¿Qué sigue aquí? Pues hay que miren que aquí ya conozco quién es Y de 0, pues sustituyo aquí en este Y, este es 1, y Y' de 0 es menos 2. Habría que sustituirlo. Entonces aquí quedaría este cuadrado por Y de S menos S quedaría aquí, ¿verdad? Y menos 2 por este menos queda más 2 más Y de S igual a 1 sobre S cuadrado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Al sustituir ya las condiciones iniciales, los valores de las condiciones iniciales, pues lo que vamos a hacer es despejar para Y de S. Entonces, lo que dependa de S, mandarlo para el lado derecho y despejar para Y de S siempre. Entonces, este S va a ir a sumar y este 2 va a ir a restar ahí al otro lado. Y el otro lado me queda S cuadrado más 1, factorizando el Y de S. Ajá. Pero ese que Y de ese que acompaña al S cuadrado no debería ser como Y mayúscula, Sí. por nomenclatura. Sí, sí, sí. Solo que yo la Y mayúscula si la hago, me parece a la otra Y. ¿Verdad? Ahí usted lo diferencia. Y no sé si lo logra. Yo así la hago la Y mayúscula, es el caso. No, si alguien le hace el ganchito o algo más, más para diferenciarlo, eso. Pero sí, es Y mayúscula. Por eso también pongo Y de S para indicar que es una función de Y de S, ¿verdad? No es de T. También aquí le simboliza eso que ya depende de S. Recuerden que pasamos de una variable de T a una S. Entonces, en texto se supone que estamos aquí el problema. Y en S ya estamos en la transformada ya. Entonces, por eso pongo Y de S aquí. Esta S no es que está multiplicando a la Y, sino que es Y de S como que tenga Y de T. Eh, bueno, aquí tenemos Y de S. Entonces, el objetivo aquí es despejar para Y de S, como les digo. Y entonces, este S cuadrado más 1 va a ir a dividir a esto. Entonces, aquí quedaría S sobre S cuadrado más 1 menos 2 sobre S cuadrado más 1 más 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 1. Y ahí tenemos despejado para Y de S. Entonces aquí, eh, cuando ya llegamos a este punto, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? El objetivo es encontrar la solución de este problema de valores iniciales y la solución tiene que quedar en T, no en S, ¿verdad? Recuerden, es una variable original. Entonces aquí tenemos ya de quién es Y de S, pero mi objetivo es encontrar quién es Y de T. Entonces aquí, para encontrar Y de T, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la transformada inversa, o sea, le aplico la inversa a ambos lados aquí para encontrar Y de T, ¿verdad? Entonces aquí, luego de hacer eso, llego a Y de S y luego ahora aplico la inversa. Miren, aplico las dos cosas ahora, transformada y ahora la inversa ahora, la transformada inversa. Entonces, tomamos esto y vamos a hacer la inversa ahora. Aquí habría que hacer la transformada inversa de Y de S sobre la transformada inversa. Y aquí ustedes van a decidir si unir todas estas expresiones racionales o separarlas más bien. En este caso,
no me conviene unirla, ya tengo, por ejemplo, esta, ya se imaginan cuál es, ¿verdad? Igual que esta, llama un poco, pero esta ya, a este punto creo que ya se pueden imaginar un poco qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces, creo que no conviene separarla, unirla, más bien esta tengo que separarla. Entonces, esta la vamos a dar por separado, s cuadrado más 1, menos, puedo sacar ese 2 también, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1. Bueno, la transformada inversa de y de s, ya les dije que es y de t, ¿verdad? Y esta, ustedes ya bien saben qué es lo que es la de quién. A ver. Coseno. La del coseno de t nada más, ¿verdad? Aquí el valor de k sería 1. Entonces el coseno de t. Esta es la del seno, es idénticamente la misma a esta, la del seno de t. Y esta la que no sabemos aún, pues esta la vamos a resolver en otro lado y la vamos a traer el resultado aquí nada más. Queremos calcular la inversa de 1 sobre s cuadrado, s por s cuadrado más 1. Bueno, para hacer esa, hay que separar en fracciones parciales esto. Hay que separar, o sea, hacer a sobre s más b sobre s cuadrado, ¿verdad? Tenemos un factor lineal repetido, más cs más d sobre s cuadrado más 1, el cuadrático. Entonces tendríamos 1 sobre a por s más b por s cuadrado más 1, más cs más d por s cuadrado. Eh, Aquí Heaviside sí no nos los ayuda mucho, solo los daría un valor nada más de una constante, ¿verdad? Sí podríamos usar más valores y todo eso. Por ejemplo, si S vale 0, se me hace 0 esto y se me hace 0 esto, voy a encontrar el valor de B, miren. Entonces con esto tengo que B vale 1. 1 en el lado izquierdo y S vale 0, B vale 1. Puedo encontrar con otro valor de S, por ejemplo con S igual a menos 1. Otro valor que no hay usado, ¿verdad? Con S igual a menos 1. 1 siempre va a ser en el lado izquierdo. Eh, si S vale menos 1, me quedaría menos A aquí. Eh, Creo que no los va a ayudar. Hay que mejor distribuir. Tendría que hacer varias ecuaciones y todo eso. Que es mejor distribuir y luego asociar. No los va a ayudar. Bueno, voy a distribuir aquí y luego asociar. Esto quedaría AS más BS cuadrado más B más CS al cubo más DS al cuadrado. Lic, Ah, la S no queda multiplicado también por el S cuadrado más 1. eh, ¿por cuál dice? Por Ah, el, por este sí, dice. Ajá, exactamente, es cierto. Es cierto. Vamos a hacerlo de nuevo. Es cierto, tienes razón. Eh, Quedaría 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 1 sobre A sobre S más B sobre S cuadrado más CS más D sobre S cuadrado más 1. Aquí es 1. Aquí sería A por S cuadrado más 1, como efectivamente decía, más B por S cuadrado más 1 más CS más D por S cuadrado. Les decía que si S vale 0, podían encontrar que B vale 1, ¿verdad? Esta era la única, si S vale 0. Ya con otros valores le van a quedar ecuaciones. Nada más, vamos a ver.
aquí quedaría AS al cubo más AS más BS cuadrado más BE más B nada más aquí quedaría CS al cubo más DS cuadrado. Vamos a ver si está bien ahí. Entonces aquí miren, en constante con constante quedaría B igual a 1, es la cuestión. Estos serían del constante. De la S nada más, de lo que tienen S, solo sería A. A vale 0. ¿Verdad? De las que tienen S, en el lado izquierdo es 0, en el lado derecho solo es A. ¿Qué más? Del eje S cuadrado, en el lado izquierdo es 0, en el lado derecho es B y en el otro más D. B más D igual a 0. Y del S al cubo, en el lado izquierdo es 0 siempre y en el lado derecho es A más C. A más C, ¿verdad? Pero como A vale 0, C vale 0. Y aquí B vale 1, D vale menos 1 en esta ecuación, ¿verdad? Porque aquí B más D es igual a 0. Y B ya sé que vale 1. Entonces después sustituyo B aquí y me queda que D vale menos 1. Entonces en este caso esto quedaría A, C valen 0. B vale 1, quedaría 1 sobre S cuadrado. Menos 1 sobre S cuadrado más 1. Así quedaría lo que es la descomposición de estas fracciones parciales. O sea, quedaría la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado menos la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1. Y esta transformada inversa, esta es directamente T y la otra es un seno. Entonces ahí está la transformada inversa de esto, T menos seno de T. Entonces aquí solo sustituyo esto, que es T menos seno de T. Entonces estos dos se pueden sumar y quedaría que Y de T al final es el coseno de T menos 3 seno de T más T. Entonces miren ahí está la solución. ¿Qué miran ustedes de diferente a los problemas que resolvíamos antes? Ya no hay condiciones iniciales, ¿verdad? No miran C1, C2. ¿Por qué no hay condiciones iniciales? Porque ya están evaluadas las, perdón, sí, ¿por qué no hay condiciones iniciales? Porque ya están evaluadas las condiciones iniciales, o sea, ya se evaluaron las condiciones iniciales, ya se encontraron los valores de C1 y C2. Ya está todo eso, miren, ya está todo directamente el problema resuelto. Ya todo se aplicó mediante transformada de Laplace. Quizás lo vean un poco tedioso porque hay que aplicar transformada de Laplace y hay que hacer fracciones parciales en este caso, ¿verdad? Quizás ustedes digan, pues, bueno, por coeficiente indeterminado este problema se vuelve más fácil y todo. Pero luego de la solución recuerden que hay que aplicar derivadas, luego evaluar las condiciones y todo eso. Entonces, ahí ustedes lo van a ver qué método se vuelve más fácil igual. Entonces, así se resuelve lo que es por transformada de Laplace un problema de valores iniciales. Miren, ya se aplica todo de una vez. Ahí tenemos el primero. Vamos con el siguiente. Miren, este ya es de tercer orden, ¿verdad? Pero aún así no los debe de asustar. Que sea de tanto orden la ecuación diferencial. Entonces, el primer paso es, recuerden, aplicarle la transformada de Laplace a todo el problema. O sea, la ecuación diferencial. O sea, la transformada de Laplace de la tercera derivada más 2 veces la transformada de Laplace de la segunda derivada menos la transformada de Laplace de la primera derivada menos 2 por la transformada de Laplace de Y. Y esto es igual a la transformada de Laplace del seno de 2t. Nada que ver con las condiciones iniciales ahorita, ¿verdad? Las condiciones iniciales las uso después de que ya aplique la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de la tercera derivada. Entonces, recordando la regla sería S al cubo por Y de S, ¿verdad? Entonces, menos
voy bajando la potencia de la S, miren, S cuadrado por Y de 0 menos S por Y prima de 0, miren, voy aumentando aquí en 0, lo que el grado, menos ahora Y prima de 0. Miren, la S ya desaparece en el último término. Y termino en un grado menos del orden de la derivada. Ahora, más 2 multiplicado. Miren que lo que salga de aquí lo voy a escribir entre paréntesis. Por eje 2 que está ahí, ¿verdad? Sería S cuadrado por Y de S menos S por Y de 0 menos Y prima de 0. Menos ahora la primera derivada, que estaría siempre entre paréntesis, F por Y de S menos Y de 0. Esa es la primera derivada, la transformada de la primera derivada, menos 2 Y de S. Y la transformada del seno de 2t sería K, que sería 2 sobre S cuadrado más 4. Esa sería la transformada del seno de 2t. ¿Por qué lo escribo entre paréntesis y le dan ustedes las transformadas estas? Porque, por ejemplo, este 2 va a alterar a cada uno de estos. Este signo que está aquí va a alterar a este signo. Miren, y si no lo escriben entre paréntesis, ustedes al momento que ponen menos aquí, saben que para este menos le iba a multiplicar a todo lo que salía de aquí. Pero cuando ya siguieran escribiendo aquí, se les olvida que ese menos multiplicaba y ahí ya el ejercicio lo terminó. No lo multiplica. Entonces, tengan cuidado ahí cuando tienen estos signos aquí y sacan transformadas esto. No alteran los signos a veces y entonces desde ahí está mal el ejercicio. Imaginen, desde el segundo paso el ejercicio mal. Entonces, desde ahí está. ¿Qué valen 0? Pues vale 0, Y de 0 y Y prima de 0. Estas dos valen 0, ¿verdad? Y la segunda derivada vale 1. Entonces, por ejemplo, esta vale 0, esta vale 0, esta vale 1, esta vale 0, esta vale 0 y este vale 0. Entonces, ¿qué queda? Aquí quedaría S al cubo por Y de S menos 1 más 2S cuadrado por Y de S menos SY de S menos 2Y de S igual a 2 sobre S cuadrado más 4. ¿Qué sigue? Pues despejar para Y de S, ¿verdad? Entonces aquí con estas que tienen Y de S le vamos a factorizar el Y de S. Y este 1 va a ir a sumar al otro lado. Me va a quedar aquí S cubo más 2S cuadrado menos S menos 2 por Y de S igual a 2 sobre S cuadrado más 4 más 1. Miren. Despejando. Y esto se puede factorizar. Vamos a intentarlo factorizar aquí en un ladito y luego lo vamos a poner S al cubo más 2S cuadrado menos S menos 2. Vamos a asociarlos así. Entonces aquí tendríamos S cuadrado por S más 2 menos S más 2. Y aquí factorizo el S más 2. Me queda S cuadrado menos 1. ¿Verdad? Pueden factorizar esta diferencia de cuadrados también y quedaría S más 2, S menos 1 y S más 1. Entonces toda esta expresión se factoriza como esta. Entonces aquí despejando para Y de S, quedaría que Y de S es igual a 2 sobre S menos 1, S más 1, S más 2 por S cuadrado más 4 más 1 sobre S menos 1, S más 1, S más 2. ¿Verdad? Entonces ahí tendríamos el Y de S ya despejado. ¿Qué sigue ahora? Encontrar Y de T. Para encontrar Y de T hay que aplicarle la inversa a esta expresión.
Entonces aquí ustedes deciden, ¿será que me conviene unir o separar o mantenerlos separados estas dos expresiones racionales? ¿Qué es lo mejor, dirán ustedes? Es igual el denominador, entonces se une. No tanto, porque este lo diferencia, miren. Ah, sí. Ajá. Entonces, así como está, así como si lo dejamos así como está, tendría que hacer dos separaciones de fracciones parciales. Una con esta y otra con esta, o sea, doble trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, para mí, ¿verdad? No sé para ustedes, para mí es mejor unirlas, porque así solo hago una sola separación de fracciones parciales. Es mejor solo hacer una, ¿verdad? No hago dos. Entonces, en este caso, mejor prefiero unir las dos expresiones racionales. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues lo que hago es agregarle ese término que hace falta aquí a este, para que tenga el mismo denominador. Así como se lo agregué aquí, se lo agrego en el numerador, ¿verdad? Quedaría s cuadrado más 4. Así tienen el mismo denominador. Entonces aquí tendría y de s. Ya que tiene el mismo denominador, este es un más, ¿verdad? No es menos. Perdón, es un punto de por, no es menos. Entonces quedaría 2 más esto, s cuadrado más 4 sobre el mismo denominador que tienen ahora, s menos 1, s más 1, s más 2 y s cuadrado más 4. Que a esto al final es s cuadrado más 6 sobre s menos 1, s más 1, s más 2 y s cuadrado más 4. Bueno, entonces vamos a hacer esa separación de fracciones parciales. La vamos a hacer en otra hoja para no estar tanto. Aquí tenemos, era s más 6, s menos 1, s más 1, s más 2 y s cuadrado más 4. Esto sería a sobre s menos 1 más b sobre s más 1 más c sobre s más 2 más el término cuadrático irreducible que sería ds más e sobre s cuadrado más 4. Y quedaría s cuadrado más 6 sobre a por s más 1 por s más 2 por s cuadrado más 4 más b por s menos 1 s más 2 por s cuadrado más 4 más ds más e por s menos El de C le faltó. perdón, el de c, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. Más c por s menos 1, s más 1 y s cuadrado más 4. Y más el del ds, que sería ds más e por todos los lineales. Vamos a ver, quedaría multiplicado por s menos 1, s más 1, s más 2. Aquí sí voy a usar una parte Heaviside y otra no no va a ser Heaviside. Voy a usar Heaviside, por ejemplo, si S vale 1. Si S vale 1. En el lado izquierdo, si S vale 1 queda 1 más 6, 7. Entonces, si S vale 1, miren, si S vale 1 se hace 0 esto, entonces cancela la B. Si S vale 1 se hace 0 esto y cancela la C. Y si S vale 1 se hace 0 esto y cancela todo este término. Entonces solo queda esto, ¿verdad? Entonces, si S vale 1, entonces aquí quedaría 1, 3 y 5. Entonces, multiplicando 5 por 3, 15. Entonces, quedaría 15A. Entonces, A vale 7 sobre 15. Ahí tengo el primer valor. Si S vale ahora menos 1, que es el otro que hace 0 esto, ¿verdad? Vamos a borrar estos pequeños números que no los ocupo ahora.
Entonces, si S vale menos 1, aquí queda 1 siempre, más 6, daría 7 en el lado izquierdo. Si S vale menos 1, si hace 0, esto se cancela. Si S vale menos 1, si hace 0, esto se cancela. Y si hace 0, esto se cancela. Entonces, con esto encuentro B. Entonces, si S vale menos 1, aquí quedaría menos 2, aquí queda 1 y aquí queda 5. Entonces, aquí queda menos 10B, ¿verdad? Entonces, con esto encuentro que B vale menos 7 décimos. Aquí tengo otro valor. Vamos ahí. Ahora, ¿qué otro valor? El S menos 2, ¿verdad? Si S vale menos 2, que es el que cancela este otro término lineal. Entonces, si S vale menos 2, aquí quedaría 4 más 6, 10 en el lado izquierdo. Si S vale 2, se cancela esto y se cancela esto. Ve, este se cancela, se encuentra el valor de C. Entonces, si S vale menos 2, aquí, por ejemplo, aquí quedaría menos 3, aquí menos 1, y aquí 4 más 4, 8. Menos por menos da más, entonces aquí va a dar 24. C. Entonces, con esto C quedaría 10 entre 24, que la mitad es 5 sobre 12. Ahí tengo los dos valores. Ya encontré 2, me falta el de D y Y. ¿Cómo encuentro los valores de D y Y? Pues voy a seguir usando la misma lógica esta. Ahora voy a usar otros valores de S, solo que no voy a usar el 1, menos 1 y 2, porque ya los usé, ¿verdad? Ya sé que voy a usar otros valores ahí que ocupe. Por ejemplo, el de S igual a 0, bien sencillo usarlo. Me estoy ahorrando todo esto de multiplicar y luego agrupar y todo eso. Entonces voy a usar S igual a 0. Entonces si S vale 0, en el lado izquierdo me queda 6. En el lado derecho, si S vale 0. Si S vale 0, solo queda aquí 1, 2 y 4. Entonces 4 por 2, 8A. Si S vale 0, aquí queda menos 1, 2 y 4. 4 por 2, 8 por menos 1, menos 8, menos 8B. Si S vale 0, aquí queda igual 4 por 1, 4 por menos 1, menos 4C. Si S vale 0, aquí la D se cancela, ¿verdad? Porque aquí hay una S multiplicando la D, la D se cancela. Aquí quedaría 2 por 1, 2, por menos 1, menos 2, aquí quedaría menos 2G. Entonces miren que da esta ecuación, pero la ventaja es que yo ya conozco A, B y C, A, B y C, y encuentro D. Clic, Ajá. pero en el primero, en el valor de A, no quedaría 2 por 3, que es 6 por No, 5, que porque es 3. S vale 0. Ahí dijo que se valía 1. No. Aquí dice ¿Sí? 2, 3 y 5. Hacia aquí 30 quedaría, ¿verdad? Sí. Es cierto. Es cierto. Pero porque queda 5 en el último término. Y ese vale 0. Ah, está en ese igual a 1. Sí, es que él aquí él me está corrigiendo aquí, es cierto. Él tiene razón aquí. Aquí ese vale 1, aquí era 2. Y aquí solo puse 1 yo. Eh, Aquí es 30 y, bueno, lo tienen ahí. Quedaría 7 sobre 30, efectivamente. Ahí está. Entonces ahora reemplazo los valores de A, B y C. Entonces aquí quedaría 8 por A, que es 7 sobre 30, menos 8 por B, que es menos 7 sobre 10, menos 4C, que es 5 sobre 12, menos 2G. Ahora habría que despejar para E, ¿verdad? Y así encontraré. Quedaría. Aquí lo vamos a. Sería 6 igual a 56 sobre 30. Más 56 también, ¿verdad?
sobre 10 más menos 20 sobre 12 menos 2e. Todo esto, si lo suman ahí en su calculadora, vamos a empezar aquí a sumarlos a mano todos los términos, ¿verdad? Da 29 quintos esto. Sumar estos tres. Entonces daría menos 29 quintos. A restarlo con ese menos 2e. Y 6 menos 29 quintos es un quinto. Y menos 2e. Y con esto tenemos que es igual a menos un décimo. Y ahí tengo todos los valores. Falta e. ¿Y cómo hago para encontrar e? Pues agarro otro valor de ese que se me haga fácil. Puedo, por ejemplo, ya use 1, menos 2, 0, pues, o agarro otro, el que yo quiera, ¿verdad? Se debe de cumplir para todo valor de ese, esta ecuación, entonces agarro otro, por ejemplo, 2, no busco números grandes, ¿verdad? Porque no voy a trabajar con números más grandes. No puedo agarrar otro, o no voy a agarrar un medio también, ¿verdad? Porque también fracciones. Entonces agarro otro, por ejemplo, si ese vale 2. Si ese vale 2, aquí quedaría 2 a la 2, 4 más 6, 10 aquí. Si ese vale 2, aquí queda 3, 4 y 8. Entonces 12 por 8, 96A. Si ese vale 2, aquí quedaría 1, 4 y 8, ¿verdad? 8 por 4, 32B. Si ese vale 2, aquí quedaría 1, 3 y 8 más 24C. Bueno, y si ese vale 2, aquí quedaría 1, 3 y 4, o sea, 12, ¿verdad? Y aquí miren, entonces ese vale 2, que llegaría 2D por 12, 24D más 12E. Entonces ya conozco los demás valores, entonces aquí la única ecuación hay que despejarla para D. O sea, 24D sería igual a 10 menos 96A más 32B menos, son todos negativos, menos 32B menos 24C menos 12E. Y entonces aquí 24D. Y solo reemplacen lo que vale A, B, C y E. Y ahí van a encontrar los valores. Sería 10 menos 96A, que es 7 sobre 30, el A. Menos 32 por B, que es menos 7 sobre 10. Menos 24C, que es 5 sobre 12. Menos 12E, que es menos un décimo. Al final esto solo queda 6 quintos. Y con esto D tienen que, despejando el par 24, 1 sobre 20. Y ahí están todos los valores. Ni uno se hizo cero, es lo malo. Entonces habría que volver ahí atrás, ¿verdad? Reemplazar ya cuánto es todo esto. Vamos a ir reemplazando de uno en uno. Tenemos Y de S. Entonces sería A sobre S menos 1, pero A vale 7 sobre 30. Sería 7 sobre 30 sobre S menos 1. B menos 7 sobre 10, que es sobre S más 1. C, que dio 5 sobre 12 sobre S más 2. DS, D que es 1 sobre 20, por S, ¿verdad?
1 sobre 20 por S y el X menos 1 sobre 10. Todo esto sobre S cuadrado más 4. Hay que separar esto en dos, ¿verdad? Entonces aquí tendría la transformada inversa de la y de S igual a 7 sobre 30 por la transformada inversa de S menos 1 menos 7 sobre 10 por la transformada inversa de S más 1 más 5 sobre 12 la transformada inversa de 1 sobre S más 2 más 1 sobre 20 la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 4 menos 1 sobre 10 por la inversa de 1 sobre S cuadrado más 4. Aquí esto me devuelve y de t. Esta ya saben cuál es esta, ¿verdad? La del exponencial e a la t. Recuerden que aquí solo hay que identificar si es 1 sobre s menos un valor, solo hay que identificar el valor de la. Entonces, si es negativo, entonces va a ir positivo aquí el exponente, ¿verdad? Si aquí es positivo, va a ir negativo el exponente. Por ejemplo, en el siguiente es menos 7 décimos de e a la menos t, ¿verdad? El valor de a en este caso es menos 1. Aquí es 5 sobre 12. Parece, bueno, le hice igualito una S de ese 5. Aquí es 5, igual aquí. 5 sobre 12 por E a la menos 2T. Aquí, ¿verdad? La transformada inversa de 1 sobre S más 2. Más 1 sobre 20. Y esta es la del... A ver, ¿la de quién sería esta? La transformada... Seno. No, la del coseno. Si recuerden, si tiene una S en el numerador, es coseno. El coseno de 2t. Recuerden que aquí el k sería igual a 2, ¿verdad? K cuadrado es 4. Aquí, ¿qué pasa? Pues esta sería la del seno, pero a esta le hace falta un 2 para que esté el valor de k ahí, ¿verdad? Recuerden que aquí es k cuadrado y aquí que debe ser k. Pero así como está el 2 ahí, entonces lo agrego aquí, entonces aquí quedaría 20. Entonces aquí quedaría menos 1 sobre 20 por el seno de 2t. Y ahí estaría lo que es la solución de ese problema de valores iniciales. Va a llevar trabajito ahí siempre y cuando toque hacer lo que son fracciones parciales, ¿verdad? Esa va a ser como la parte fea. Miren que aplicar la transformada es lo fácil, sino que es la inversa, siempre el trabajito feo, porque va a estar ahí, va a depender si hay o no hay que aplicar fracciones parciales. Más adelante nosotros vamos a ver cómo sacar las inversas de otra forma, ¿verdad? Solo que a veces no se puede obviar hacer fracciones parciales. En otros casos sí, uno tiene la alternativa de usar o no usar fracciones parciales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para este ejercicio no hay otra forma de como que diga, no puedo usar fracciones parciales, voy a usar otro método. Pues ahí sí ya no se podría. Más adelante vamos a ver otros tipos de ejercicios, ¿verdad? No tengamos que hacer esto. Entonces, aquí ven cómo se resuelven lo que son ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace.